Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Sánchez. Bienvenidos a la primera parte de este macro tutorial sobre títulos avanzados en Adobe Premiere. En la primera y segunda parte haremos un repaso del titulador de Premiere para los que aún no lo conozcan. No voy a profundizar ni voy a empezar desde cero absoluto, pero si tenéis alguna duda sobre algo del titulador que no se comente aquí, dejad vuestros comentarios y os contesto tan pronto me sea posible. En las partes siguientes, a la introducción, hablaremos de títulos escritos sobre trazados, títulos con perspectiva y con perspectiva 3D, títulos con deformación corner pin, haremos un efecto de máquina de escribir, veremos fundamentos de Kinetic Typography o tipografía cinética, veremos cómo aplicar Motion Blur a los títulos en Premiere o desenfoque de movimiento y algunas cosillas más. Así que si no os los queréis perder, podéis ver todas las partes juntas en una lista de reproducción que tenéis en la descripción de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un breve repaso sobre el titulador de Premiere, que imagino que ya casi todos lo conoceréis, pero vamos a hacer un breve repaso por si alguien se está sumando sin tener todavía demasiadas nociones acerca del titulador. Bien, la forma de llamar al titulador en Premiere puede ser o bien viniéndonos al botón de nuevo elemento, título, o bien también nos podemos venir al menú de arriba título, nuevo título, y podríamos seleccionar varias opciones más que este botón no nos permite. Desde este botón podemos hacer solo un título fijo y desde este otro podemos hacer varios estilos de título. Desplazamiento y arrastre son los títulos que veremos posteriormente para hacer títulos que se mueven, como los títulos de crédito de las películas o los títulos que salen por el tercio inferior de la pantalla cuando aparecen avisos o información en anuncios de tipo de productos financieros o de productos farmacéuticos, etcétera. Bien, nos interesa de momento la imagen fija predeterminada, que como digo, esta opción sería la misma que llamar al título desde el botón de nuevo elemento, le damos a aceptar, nos abre una ventana en la cual nos está poniendo las mismas dimensiones que tiene nuestra secuencia con la misma base de tiempo y la misma proporción de píxeles. Aquí le daríamos un título, vamos a poner aquí por ejemplo demo, aceptamos. Como veis el título ya se ha creado, aunque está vacío de momento, pero ya se ha creado en nuestro panel de control. Bien, pues aquí tendríamos el titulador. El titulador se divide en varios paneles. El panel de la izquierda es el panel de las herramientas, son todas las herramientas que nos van a permitir crear los títulos en la pantalla del titulador. Podemos crear textos de varias formas, podemos crear curvas o gráficos rellenos o sin rellenar y podemos crear gráficos con toda esta serie de primitivas, ¿vale? Líneas, cuadrados con las esquinas redondeadas, círculos, etcétera. Bien, después tenemos el panel propiamente dicho del titulador, donde vamos a estar creando nuestros títulos. Tenemos este botón de aquí que lo podemos activar para ver lo que en ese momento hay en la línea de tiempo. En este caso no tenemos nada, por lo tanto se ve un negro, pero si tuviéramos una imagen ahí, un vídeo, estaríamos viéndolo aquí, que nos serviría como referencia para posicionar nuestro título, variarle el tamaño, la tipo, etcétera. Aquí tenemos tres opciones, estas ya las veremos en otra ocasión, pero en principio os cuento para qué valen. Esta sirve para, partiendo ya de un título creado, hacer otro título nuevo basado en él. Y cuando decimos basado en él, queremos decir pues que va a tener la misma tipografía, el mismo tamaño, la misma posición, etcétera. El mismo estilo, va a ser todo exactamente igual. Ya veremos en otro capítulo cómo utilizar este comando. Aquí tendríamos las opciones de desplazamiento y arrastre, estos títulos que os he comentado antes, que son pues, para hacer títulos de crédito, etcétera. Y aquí tendríamos un botón que es para utilizar plantillas prediseñadas, que en este caso yo estoy en CS6 y en CS6 no vienen plantillas instaladas. En versiones anteriores, si no recuerdo mal, hasta la CS3
sí que las había, pero a partir de la CS4 o CS5, si no recuerdo mal, dejaron de implementarlas con la instalación del programa, y para obtenerlas teníamos que entrar o tenemos más bien en Adobe, en la página de Adobe, y ahí tenemos muchas plantillas para descargar. Bien, después vamos a poner aquí algo, por ejemplo, capítulo 1. Bien, aquí tendríamos para modificar la tipografía, cambiar su estilo, lo mismo que estos tres botones, bold, itálica y subrayada. Aquí tendríamos para modificar el tamaño, la separación entre letras y la separación entre líneas, que ahora mismo al tener el título una sola línea no va a funcionar, pero si le ponemos otra línea más, vais a ver que podemos separar, ¿vale? Hacer distinta la separación entre líneas. Después tenemos aquí la justificación de el texto dentro de un único título. Esto es un único título. Si yo ahora quiero otro título, tengo que pinchar en la letra T y hacer otro título más. ¿Vale? Entonces, esta justificación funciona solamente con lo que son las líneas de un único título. Es decir, que si yo las quiero con la justificación centrada, pues lo pondría así. Si las quiero con la justificación a la derecha, lo pondría así. ¿Vale? Otra cosa muy distinta es la alineación de estos títulos. Si yo quiero alinear estos títulos de alguna forma, pues lo que tengo que hacer es selecciono uno, con mayúsculas selecciono el otro, como veis se han seleccionado los dos simultáneamente, y ahora para alinearlos lo que tengo que hacer es venirme a estas opciones de aquí que dice alinear. En este caso, que son títulos horizontales, tendríamos que venirnos a estas de aquí de la izquierda, que son la alineación a la izquierda, la alineación centrada y la alineación a la derecha. ¿Vale? Si los títulos fueran del tipo vertical, lo haríamos con estas otras tres. Si pasáis el ratón por encima, veréis que os pone lo que hace cada una. ¿Vale? Bien, después tenemos el panel de la derecha, que es en el que vamos a poder crear un nuevo estilo de título, modificando pues opciones de transformación, propiedades, el relleno, contornos, sombra, fondo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle en cada una de estas, puesto que, bueno, doy por hecho de que la mayoría de vosotros pues ya tenéis nociones de diseño gráfico y por tanto sabréis lo que significa todo esto, pero va básicamente y de forma muy rápida. Transformar, por ejemplo, la posición X o Y sería lo mismo que si yo muevo el título. Fijaros que mientras que yo lo muevo se están moviendo sus valores de X y de Y. Lo mismo hacerlo desde ahí que desde aquí. ¿Vale? La anchura y la altura pues es lo mismo. Si yo tiro de aquí modifico la altura y si yo tiro de aquí modifico la anchura, como podéis ver en los valores de aquí. Bien, después también lo podemos rotar. Podemos en las propiedades cambiar lo mismo que podemos cambiar desde aquí, familia de fuente, estilo de fuente, tamaño, el aspecto. Mirad que esto es ya diferente, esto es lo mismo que si hacemos así, ¿vale? Si estiramos el título es lo mismo que el aspecto. Después el interlineado, etcétera. Versalitas, las versalitas ya sabéis que son letras mayúsculas con la letra capital o la que comienza la frase pues en un tamaño algo superior. Aquí podríamos modificar el tamaño de las versalitas, podríamos darle una inclinación y dejar el título un poco sesgado, en fin. Vamos a poner otra tipo un poquito más gruesa, esa por ejemplo. Poder ver ahora, voy a quitar este de aquí. Aquí tendríamos las opciones de relleno. Puedo decir que no la rellene, con lo cual no vemos nada, ¿vale? Porque tendríamos que habilitarle un contorno. Podemos decirle que el relleno sea sólido, que sea un degradado, en cuyo caso aquí elegiríamos los colores del degradado, ¿vale?
podríamos modificar la opacidad de detención de color, el ángulo, variarlo. Podríamos añadirle un brillo, como veis que le pone un brillo ahí en el medio. Podemos desplazar el brillo hacia arriba, hacia abajo, hacerlo más grueso, más fino. En fin, como os digo, no me voy a detener mucho en todo esto. Podríamos ponerle un contorno interior o exterior. Si queremos un contorno exterior le damos a agregar y le ponemos, pues vamos a poner por ejemplo verde para que se vea. Ya sé que esto va a ser bastante hortera, pero para que lo podamos ver, podemos modificarle la opacidad, si lo queremos más fuerte, menos fuerte, el tamaño del borde, etcétera. Podemos modificar también la opacidad, como os he dicho. Podemos también ponerle un brillo a ese borde, solamente se aplicaría al contorno, ¿vale? Incluso podríamos añadirle una textura, en cuyo caso, pues aquí podríamos, pinchando aquí, añadir cualquier imagen o cualquier textura que quisiéramos añadir. Después podríamos, vamos a quitar esto, añadirle una sombra, lo típico, una sombra, modificar el color, su opacidad, el ángulo de la sombra, la distancia de la sombra, etcétera, etcétera. E incluso nosotros cuando hacemos un título en el titulador, este título tiene un canal alfa, es decir, que todo esto que vemos aquí es transparente, ¿vale? Todo esto es transparente salvo la tipografía, el título y su sombra, ¿vale? Si quisiéramos que este título tuviera un fondo, pues le aplicamos un fondo aquí, puede ser un fondo de todos estos tipos, sólido, degradado lineal, degradado bisel, etcétera, etcétera. Variarle el color y lo mismo que antes, pues añadirle un brillo, por ejemplo. Ahí tendríamos ese brillo. Y modificar el brillo, etcétera. Añadirle incluso una textura a este fondo. En lugar de tener este fondo, pues podríamos ponerle una foto, otra vez igual. Más o menos lo mismo.